¿Qué le parece si cierra sus ojos, así sentadito como está? Ponga su mano sobre su corazón y repita después de mí, dígale: Señor Jesús, abro mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Ahora lleve esa manita a su cabeza y dígale: Señor Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija, en el nombre de Jesús. Y decimos, del otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén, pues bienvenidos. Hemos estado hablando estas semanas y vamos a continuar durante varias semanas hablando de asuntos que tienen que ver con el regreso de Cristo, con la segunda venida de Cristo. Y el mensaje hoy le he titulado Hijos del Día. Hijos del Día. Y es un término que viene en las Escrituras, es una expresión que se utiliza en la Biblia. Y hoy he decidido titularle así el mensaje, Hijos del Día. Y a lo largo de los próximos minutos vamos a ir desarrollando, pero todo tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con los tiempos finales. Y en la Biblia, esto ya lo he enseñado antes, pero quiero recordarlo. En la Biblia sobresalen 3 generaciones. Hay muchas generaciones que sobresalen en la Biblia, pero sobresalen 3 generaciones. La primera generación que sobresale o que resulta muy importante para el estudio bíblico es la generación de Moisés. Diga después de mí, Moisés. O también le podemos conocer como la generación del Éxodo. ¿Por qué es importante esta generación? Porque es donde la Biblia nos narra todo ese peregrinaje, y quienes están tomando el discipulado de Génesis van a empezar a ver esto, cómo es bien importante esa primera generación, sobre todo que se empieza a formar a partir de Moisés a finales del libro de Génesis, y sobre todo se habla más claramente en Éxodo, en el libro de Éxodo. Esa es la primera generación importante que sobresale. Nos narra cómo Dios lleva a su pueblo a través del desierto. Es una generación importante porque es la generación que vio el mar abrirse, el mar rojo abrirse. Es la generación que vio brotar agua de la roca, de la peña. La generación que era esclava en Egipto, y después Dios los lleva a tomar la tierra prometida. Esa generación es importante, la estudiamos, aquí como iglesia la estudiamos y tiene su parte muy importante en la Biblia. La segunda generación que sobresale en las Escrituras es la generación de Jesús. De hecho había un grupo que hace muchos años que se llamaba así, Generación de Jesús. Y la generación de Jesús, o también se le conoce como la generación de los evangelios, es esta generación que caminó con Jesús, que vio a Jesús hacer milagros, que vio a Jesús predicar. La generación de la que salen los apóstoles, los 2 apóstoles. Esa generación de la iglesia primitiva es una generación muy importante, porque así como lo fue la generación de Moisés, donde vieron las tablas de que Dios le dio a esa generación, las tablas de la ley, vieron la libertad, ese peregrinaje. La segunda generación importante, que es la generación de Jesús o de los evangelios, vio venir a Cristo, Dios hecho hombre, por primera vez. Vio cómo comenzó el reino de los cielos a establecerse. Pero también esa generación vio a Jesús ascender a los cielos. Hechos capítulo 1, se quedan los 500 hombres que eran de esa generación, la generación de Jesús, viendo al cielo. Se quedan como tristes, deprimidos, y de repente descienden 2 ángeles y le dicen: ¿qué hacen viendo ahí a los cielos? Ese mismo hombre, ese hombre en el cielo, así como le han visto, le están viendo en este momento ascender, también le verán descender. Y hay muchas cosas importantes en esa generación, mucho más, y sobre todo porque vieron a Jesús.
La generación de los evangelios. Y hay una tercera generación que sobresale mucho en la Biblia, de la cual la Biblia abarca el 26% de la Biblia, la abarca profecías que tienen que ver con esta tercera generación, que es lo que podemos conocer como la generación de los últimos tiempos o de los tiempos finales. Es la generación que va a ver a Jesús descender por segunda vez. Y son las tres generaciones que sobresalen en la Biblia. La primera es la generación del Éxodo o de Moisés. La segunda es la generación de Jesús, o le conocemos como los evangelios. Y la tercera es la generación de los tiempos finales o de los últimos tiempos, que es la generación que va a ver a Jesús descender. Son tres generaciones importantes. Algunos estudiosos hace algunos años han caído en cuenta que la Biblia tiene 150 capítulos que describen a esta generación. 150 capítulos. Y estos 50 capítulos representan, nuevamente menciono, el 26% de la Biblia. Nos hablan de cómo va a ser esa generación de los tiempos finales. Describen muchas dinámicas que van a ocurrir en esa generación. Y quiero que me acompañe. Voy a leer todo en la versión Reina Valera. En la Biblia, versión Reina Valera, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Cuando lo tenga, dígame amén. También lo vamos a poner aquí en la pantalla. Pero si usted trae su Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, ¿ya lo tiene ahí? Dice, y léalo conmigo, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Yo soy el alfa y el principio, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Quiero resaltar esto que dice, el que es, ¿qué más? El que era y el que ha de venir. Menciona como tres tiempos. El que es, tiempo presente; el que era, tiempo pasado; y el que ha de venir, tiempo futuro. Conocemos muy bien al que era. ¿Cómo lo conocemos? Bueno, pues estudiando. Aquí nuevamente les recordamos que tenemos los domingos 10 de la mañana, le llamamos niveles de estudio o discipulado. Y varios de esos discipulados están enfocados en que podamos conocer el que era. Es decir, el Señor de la primera generación, de la generación de Moisés. Ahorita uno de los talleres, de los cursos que está, es Génesis. Y conocemos mucho, conocemos muy bien al que era, lo hemos estudiado. Hemos estudiado mucho también a Jesús, los evangelios. Conocemos muy bien, por ejemplo, mensajes que él dio, como el del Sermón del Monte. Conocemos al que era. También conocemos muy bien al que es, porque ese mismo Jesús que nosotros creemos, que ese mismo Jesús que sanaba a los enfermos, sigue sanando ahora. Ese mismo Jesús que estudiamos y que vemos que restauraba corazones, restauraba vidas, restauraba familias, es el mismo Jesús que es actualmente. Seguimos creyendo que Dios restaura familias, que Dios restaura matrimonios, restaura relaciones de hijos con los padres. Es decir que conocemos muy bien al que era, conocemos muy bien al que es, seguimos creyendo. Nosotros somos una iglesia que creemos en los dones del Espíritu Santo, en la profecía, la palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros, en los diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Creemos que Dios a través del Espíritu Santo sigue operando. Es decir que conocemos muy bien el que es y el que era. Pero la Biblia nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 que también es importante conocer al que ha de venir. Ahora, ¿son tres personas diferentes? No, pero sí hay características o hay cosas que Dios aún no ha hecho y que Él va a hacer. Por eso es importante conocer al que es,
al que era y al que ha de venir. Es el mismo Dios, pero hay unas dinámicas que aún no se han cumplido. Hay profecías que no se han cumplido porque tienen que ver con el que ha de venir, que tiene que ver con la última generación, la generación del fin de los tiempos. Porque conocemos cómo Él opera, cómo obra, cómo lo hace actualmente y lo ha hecho anteriormente. Pero necesitamos entender y comprender, y por eso estas semanas para estar estudiando los tiempos finales, necesitamos comprender y conocer al que ha de venir. Hay cosas que Jesús aún no ha hecho y que va a hacer. Y hay 150 capítulos en la Biblia que representan el 26% de la Biblia, que nos hablan aún de cosas que Jesús aún no ha hecho y que está por hacer. Y describen a esta última generación, la generación del fin de los tiempos. Entonces, la generación de los tiempos finales, ¿quién es esa generación? A veces cuando estudiamos los evangelios o vemos series como la serie de Chosen, yo se la recomiendo porque nos ayuda mucho a entender, a comprender distintos episodios de la Biblia. Es creo que una serie muy acertada en lo que es en las escrituras, y nos ayuda a visualizar muchas cosas que están en los evangelios. Muchas, no sé si a usted le pasa, pero muchas veces vemos y decimos, qué increíble sería haber estado ahí, ¿no? Haber estado ahí con Jesús, haberle visto hacer milagros, haberle escuchado predicar, haberle visto sanar enfermos. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Qué increíble hubiera sido estar ahí, ¿sí? ¿O soy el único? O haber pertenecido a la generación de Moisés, ¿no? Alguna vez hay un documental, no es cristiano, pero le ayuda, está en Netflix. No recuerdo el nombre, pero nos ayuda a entender un poquito la vida de Moisés. Está ahí. Y lo vemos, y también cuando yo lo veo, qué increíble hubiera sido haber sido parte de esa generación que vio a Moisés. A ver si me ayudas, amor, a ver el nombre. Está en Netflix. Es una serie como documental que nos ilustra, y los personajes, y uno dice, qué increíble hubiera sido haber estado ahí, haber visto el monte Sinaí temblar, ver los truenos, ver conocido a Moisés. Entonces muchas veces decimos, qué increíble hubiera sido pertenecer o haber sido parte de la generación de Moisés, o haber sido parte de la generación de Jesús. Pero hay una tercera generación, que es la generación de los tiempos finales. Y esa generación, yo creo que esa generación somos nosotros, o podría ser nuestros hijos. Es muy interesante esto que yo le estoy diciendo, porque esa generación de los tiempos finales va a ser la generación que va a ver a Jesús descender otra vez. Y si no somos nosotros, muy probablemente serán nuestros hijos, que somos parte de esa última generación. Y la Biblia habla con respecto a esa generación, le denomina los hijos del día. Hijos del día habla con respecto a esa generación. Quiero que me acompañe a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Y nuevamente, cuando lo tenga, dígame amén, por favor. ¿Ya lo tiene? Fíjese, vamos a leerlo. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Aquí esta carta la escribió el apóstol Pablo. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hasta ahí haga una pausa. Los tiempos finales
Está hablando aquí el apóstol Pablo y está escribiendo esta carta a los tesalonicenses, y cuando menciona el día del Señor, está hablando al día de la segunda venida de Cristo. Y es bien interesante porque ya lo he hablado anteriormente, pero creo que es importante reforzarlo. ¿Alguna vez usted ha escuchado o escuchó este título que se menciona aquí? El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Lo había escuchado antes? ¿Sí? Como ladrón en la noche. Y mucho tiempo se habló y se enseñó de esto, de que Jesús vendría como ¿qué? Y entonces lo leímos y vimos, bueno, vos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Lo tomamos porque eso dice la Biblia, así lo dice. Pero el problema es que ahí agarramos nuestra Biblia y la cerramos, y hicimos muchas predicaciones, muchos estudios, y como cristianos hicimos películas, un montón. De hecho hay series de libros que se volvieron películas que se llaman Dejados Atrás. Y hay una película específicamente en do mayor que se llama Como ladrón en la noche. Y ahí nos quedamos. Hicimos, bueno, pero la Biblia dice que el día del Señor, que Jesús vendrá como ladrón en la noche. El problema es que ahí cerramos la Biblia. Pero si seguimos leyendo, vamos a ir al versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Dijimos, bueno, el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Y cuántos de ustedes les gustaría que un ladrón viniera a su casa en la noche y los raptara o los secuestrara o les robara? Y muchas veces relacionamos eso con Jesús. Entonces dijimos, bueno, pues si Jesús es un ladrón que va a venir en la noche, yo quiero saber del Jesús que es, del que fue, pero no me interesa mucho saber del que vendrá, porque ¿cómo va a venir? Como ladrón en la noche. Y nadie quiere que venga un ladrón a su casa en la noche, ¿verdad? No queremos eso. Pero pastor, eso dice las Escrituras. Bueno, el problema es que como que cerramos ahí la Biblia e hicimos, repito, estudios, predicaciones. Pero si seguimos leyendo, vamos al versículo 4. Mas vosotros, hermanos, fíjese bien, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No, como que nos faltó continuar leyendo, porque dice, pero hermanos, tranquilos, ustedes no están en tinieblas, para que entonces aquel día, oh Jesús, les sorprenda como un ladrón. Seguimos leyendo, dice, porque todos vosotros, ¿quiénes? Nosotros, diga yo, nosotros. Porque todos nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. Por eso el mensaje hoy se titula Hijos del Día. Hijos del día. Dice, va a venir un día, retomando versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y los tiempos finales van a haber tormentas, situaciones difíciles. Pero recordemos un poco en los evangelios, cuando Jesús y sus discípulos estaban atravesando una tormenta. Y vamos a recordar un poco el episodio cuando hay una tormenta. Jesús viene caminando sobre las aguas, están bien asustados viendo la tormenta. Pedro ven a Jesús, se espantan, dice es un fantasma. Y Jesús le dice no teman, soy yo. Pedro le dice si eres tú, Señor, haz que yo vaya. Jesús le dice ven. Y Pedro sale de la barca, comienza a caminar en las aguas y empieza a ver a Jesús y empieza a caminar. El problema fue cuando Pedro empezó a ver ¿qué? La tormenta, el mar, las olas, el agua.
es cuando se empezó a hundir. ¿En qué momento estaba seguro Pedro? Cuando se mantenía viendo a Jesús. Entonces en los tiempos finales van a haber tormentas, van a haber situaciones difíciles. Y el problema también muchas veces es que mensajes, películas, predicaciones se enfocaron en la tormenta que va a venir en los tiempos finales, en todo lo caótico, lo desastroso. Apocalipsis es una palabra que se volvió incluso un género. Tú escuchas la palabra apocalipsis, apocalíptico, y te imaginas destrucción, guerras, bombas, te imaginas la tormenta. Pero ¿sabe usted qué significa apocalipsis? Revelación. Y ya lo he hablado en otras ocasiones, pero lo quiero enfatizar. El libro de Apocalipsis nos narra, es el plan de Cristo y que nos muestra al que ha de venir. Y Apocalipsis es el libro, lo vuelvo a mencionar, menos leído, menos estudiado y más mal interpretado. Hace rato la mayoría de las canciones que cantamos, frases, coros, estábamos cantando himnos de Apocalipsis. Uno de ellos es una canción que el Señor me permitió escribir hace unos meses. Decimos: ven Jesús, el Espíritu y la novia dicen. Y estuvimos cantando cantos, más la iglesia, que nos narran y que nos describen esa generación de los tiempos finales y que nos enseñan al que ha de venir. Porque conocemos muy bien el que es, conocemos muy bien como cristianos el que era, pero nos falta profundizar en el que ha de venir. Y si estudiamos, normalmente nos enfocamos en la tormenta. Pero mira, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Fíjese lo que dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. Es decir, nos está describiendo qué es Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis no es la marca de la bestia, aunque está mencionado ahí. De hecho, solamente un versículo de Apocalipsis menciona la marca de la bestia, y nosotros relacionamos Apocalipsis, la marca de la bestia. Un solo versículo lo menciona. Apocalipsis no es el anticristo, aunque lo menciona y describe muchas de esas dinámicas. ¿Por qué? Porque nos enfocamos al estudiar. Y yo lo digo porque estoy por cumplir 40 años. Mi mamá me llevaba desde la iglesia cristiana que tenía 1 año, y yo recuerdo todas esas predicaciones, esas películas que nos hicieron querer conocer al que es, al que era. Pero el que ha de venir no nos gusta mucho, porque siempre se nos enseñó, se nos enfocó en la tormenta, en la marca de la bestia, en el anticristo, en que va a venir como un ladrón en la noche y nos va a raptar. Entonces yo no quiero que un ladrón venga a raptarme a mí ni mis hijos. Si yo le enseño a mi hija que Jesús es un ladrón que va a venir, mi hija grandecita, que va a venir en la noche a raptarla, pues yo no quiero conocer ese Jesús. Ahora, ¿qué es Apocalipsis? Dice, es la revelación de Jesucristo. Es decir, que el Señor está trayendo un nuevo entendimiento de enfocar nuestra mirada con respecto a los últimos tiempos, no en la tormenta, es parte, pero enfocar nuestra mirada en Jesús. ¿Sí me va siguiendo? Entonces dice, Apocalipsis es la revelación de Cristo. No, Apocalipsis no es la revelación del anticristo. ¿Sí se da cuenta? Apocalipsis no es descifrar el código de la marca de la bestia, no es saber quién es el falso profeta. Ahora lo menciona 21 juicios. Menciona, y la semana pasada hablábamos de Babilonia, la gran ramera. Son cosas que menciona la Biblia y que debemos de conocer. Pero Apocalipsis es en su totalidad la revelación de Jesucristo. Y cuando nos enfocamos en Jesucristo,
Es algo que amamos, que anhelamos. Y podemos decir, el espíritu y la esposa dicen, y todo aquel que oiga, diga, ven. Pero si nosotros tenemos en el chip, en la mente de que Jesús, que el que ha de venir, va a venir como un ladrón a raptarnos, no sé usted, pero nos da temor. Y Apocalipsis contiene el plan de salvación y de redención para la humanidad. Es la revelación de Jesucristo. Muchas veces pensamos que Apocalipsis es la revelación del caos, del fin del mundo. De hecho, decimos los tiempos finales o el fin de los tiempos, pero no es que todo se va a acabar ahí, simplemente es como el fin de una era para comenzar una nueva. Es el plan de Jesucristo. Ahora, con respecto a regresando a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Nuevamente, versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. De hecho, también en Apocalipsis, en una de las cartas que está escrita a una de las iglesias, menciona ese término, ladrón en la noche. Pero el versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una sobriedad espiritual. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, ¿quiénes? Dígalo más fuerte. Que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con el corazón de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, que estemos con vida o que ya hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: va a venir el día grande y terrible del Señor, el día del Señor, su segunda venida, y a algunos les va a sorprender como ladrón en la noche. ¿A quiénes? Los que están dormidos, los que no son sobrios espirituales. Pero hace una pausa el apóstol Pablo a partir del versículo 4, dice: pero ustedes no están en tinieblas, no están en oscuridad, para que aquel día les sorprenda como ladrón. Le dice: ustedes no son hijos de la noche, son hijos del día. Es decir, que la generación de los tiempos finales, creo yo que somos nosotros, y en todo caso nuestros hijos, que van a ver a Jesús descender. Y esa generación es como que el Señor la divide en dos: los hijos del día y los hijos de la noche, los hijos de la luz o los hijos de las tinieblas. ¿Quiénes son los hijos del día? Son los hijos del día, los hijos de la luz. Son aquellos que pueden ver con claridad al que ha de venir, pueden entender, pueden comprender, pueden cambiarse ese chip de decir, de creer que Jesús va a ser un ladrón que les va a raptar y causarle miedo. Y no, porque en Mateo capítulo 25, lo vimos la semana pasada, versículo 6 dice: y a medianoche se oyó la voz que decía, no, esa voz no decía: ahí viene el ladrón. Mateo 25, 6, ¿me ayudas a ponerlo, Fede? Y a la medianoche se oyó un clamor, no dice: aquí viene el ladrón. Aquí viene ¿qué? El esposo, el novio. Es decir, que para los hijos del día, los hijos de la luz, el Señor nos da esta revelación. Dice la palabra de Dios que Él nos da un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para poder entender, para poder comprender con claridad la revelación de Cristo. ¿Quién es Cristo? El poder de Jesús en la cruz.
Esos son los hijos del día, los que no andan en tinieblas, los que no andan en oscuridad, sino los que podemos tener con claridad. ¿Y estás yendo? Y podemos decir: danos el honor de verte como generación llegar, de ser participantes de tu más grande despertar. Maranata, Maranata. Pero si tú tienes en la mentalidad que Jesús y todo lo que tiene que ver con tiempos finales es solo tormenta y desastre, entonces yo no quiero eso. Yo estoy bien así, estoy bien con el que es y con el que fue. Pero el que ha de venir, si tenemos pura en la mentalidad tormenta, lo caótico, lo negativo, escuchamos cantos como eso y decimos: yo no quiero conocer al que ha de venir. Pero por eso es innecesario decirle: Señor, dame un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, para poder entender, comprender quién es Jesús, su plan para mí. Y aunque van a haber dinámicas difíciles, tormentas, yo me mantengo viendo a Jesús. Y aunque seamos la generación de los tiempos finales, podemos ver a Jesús. Podemos ver a Jesús y decirle: danos el honor de ver tu rostro brillando más que el sol, de ser la generación sin rostro que muestre tu corazón. Maranata significa ven pronto. Maranata. Puede levantar sus manitas en su lugar y decir: la tierra anhela otra vez volver a sentir la planta de tus bellos pies. Ven, Señor Jesús. Y con confianza podemos decir: ven Jesús, ven ahora. Levante sus manitas, dígale una vez más: la tierra anhela otra vez volver a sentir la planta de tus bellos pies. Ven, Señor Jesús, ven ahora, ven ahora. ¿Te das cuenta cómo cambia nuestro enfoque? Por eso somos hijos del día, hijos de la luz. Porque el otro grupo en el cual divide el Señor a la generación en los tiempos finales son los hijos de la noche. Personas que tienen el entendimiento oscurecido. Personas cuando escuchan hablar de esto dicen: no, yo no quiero saber nada de Apocalipsis. Eso que el dragón, que la bestia, no, yo no quiero saber nada de eso. Porque hay un entendimiento oscurecido. O gente que se burla, dice: y hacen burlas, hacen bromas pero los hijos del día, los hijos de la luz, sabemos que el día, el tiempo de nuestra redención está cerca. Y podemos decir, como dice Apocalipsis 22, el Espíritu y la novia dicen: ven Señor Jesús. Disfrutamos estos tiempos que podemos, como hace rato teníamos, de adorar al Señor. Decir: espacio te haré, Jesús. Y cantábamos, ¿no? Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Y lo cantamos con todo nuestro corazón, porque sabemos que necesitamos hacer un lugar para que Cristo venga y siga cambiándonos y siga transformándonos. Pero la Biblia dice que cuando Cristo venga nos va a transformar completamente. Nos va a dar un cuerpo glorificado, va a sanar nuestras emociones, que a veces, si ustedes como yo, a veces estamos un poco malitos de nuestras emociones, de nuestra mente. Y cuando Cristo venga va a venir a traer una sanidad. Ahorita le decimos: Señor, sigue trabajando, pero va a llegar el día donde dice la Biblia que todas las cosas serán hechas nuevas.
No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron y aquí Él hará todas las cosas nuevas. Y disfrutamos estos tiempos que podemos decirle: Señor, haz lo que quieras conmigo y ven, transfórmanos. Pero viene el novio, no el ladrón. El ladrón, Jesús va a venir como ladrón para los hijos de la noche, los hijos de la oscuridad, de las tinieblas, los que tienen ese entendimiento en oscuridad. Pero el apóstol Pablo dice: pero ustedes son hijos del día, hijos de la luz. Y ahí mismo más adelante dice el apóstol Pablo: tal es un espíritu de sabiduría y de revelación. Cierra tus ojitos, levanta tus manos y repite después de mí. Dile: Señor Jesús, dame un espíritu de sabiduría y de revelación para entender y comprender quién eres tú, tu obra en la cruz y tu plan de redención por mí. Quiero ser un hijo del día, hijo de la luz, y anhelarte y esperarte, no como un ladrón, sino como el novio, el esposo. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos al novio y somos la generación, y si no somos nosotros, sí lo serán nuestros hijos. ¿Por qué lo digo? Porque hemos estado estudiando, hemos visto parte de y vamos a continuar viendo estas señales y profundizando en este tema. Pero Hechos capítulo 1 versículo 11. Hechos 1:11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás ahí mirando al cielo? Y estos son dos ángeles que le están diciendo a 500 discípulos que fueron parte de la generación de Jesús, que están viendo a Jesús ascender al cielo. Se quedan tristes, como deprimidos, desanimados. Y ocurre esto. Nuevamente lo voy a volver a leer. Dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y yo creo que nosotros somos esa generación de los tiempos finales, de los últimos tiempos, que va a ver con sus ojos descender a Jesús del cielo. Ahora, ¿por qué Él no viene aún? ¿O por qué hace muchos años se ha hablado, y sobre todo en los años 80, 90, una predicación muy fuerte de que Cristo viene, Cristo viene? ¿Y por qué Cristo no viene todavía? Acompáñenme a 2 de Pedro 3:9. Vamos a tratar de responder esa pregunta. ¿Por qué Él aún no viene? 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Cuando ya lo tenga, dígame amén. Está en la pantalla. Fíjese, dice: el Señor no retarda su promesa, según la tienen por tardanza. Y está hablando de la promesa de volver físicamente por segunda vez. Dice: el Señor no retarda, o no es que se le ha hecho tarde, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que, diga después de mí, paciente. Es paciente. Y muchas veces entendemos este versículo con decir: bueno, si es que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven, entonces está esperando para que más personas sean salvas. Y aunque eso que acabo de decir es real y es el deseo del Señor, este versículo no está hablando de los inconversos. Vamos a ver. Dice: sino que es paciente para ¿quién? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros?
la iglesia, los hijos del día, los hijos de la luz. Muchas veces utilizamos este versículo para decir es que Él es el paciente y no quiere que mi familiar se pierda que no es creyente. Ese es el deseo del Señor, sí. Y desea que Él se convierta y venga al arrepentimiento. Eso es, pero este versículo no está diciendo que el Señor retarda su venida por los inconversos, sino está por la iglesia, por nosotros, porque es en los que Pablo les está hablando, Pedro, el apóstol Pedro les está diciendo: hey, no crean que el Señor se les ha hecho tarde, sino que es paciente. No dice para con los de allá afuera, dice para con nosotros, es decir, con la iglesia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que Él es paciente para con nosotros, con la iglesia. ¿Qué es lo que está esperando? Que la iglesia despierte, que tenga un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, que despierte la característica que nos narra Mateo 25 en los tiempos finales, y habla de estas 10 vírgenes o estas 10 damas de honor. Las 10, ¿qué les pasó? Se durmieron. Y estas vírgenes representan a la iglesia. Y se une Mateo 24:10 con la idea que de aquí de 2 Pedro 3:9. Miren, vamos a Mateo capítulo 24 versículo 10. Que Mateo 24 es la última predicación de Jesús, la predicación precisamente de los tiempos finales. Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y también ya antes he enseñado esto, pero hoy lo quiero nuevamente resaltar. Muchos tropezarán. Hilando 2 Pedro 3:9, que dice: el Señor es paciente para con nosotros, con la iglesia, no queriendo que nadie perezca. Es decir, que despierten. Hilando también lo que dice Jesús en Mateo 24:10, hablando de los tiempos finales y hablando de los creyentes, dice: muchos tropezarán. Por eso el Señor es paciente, porque Satanás busca hacer tropezar. Ahora, la palabra original, cuando aquí dice tropezarán, tropezar, viene del griego escandalizo. La palabra que se utiliza aquí en Mateo 24 dice que dice muchos tropezarán. Viene del griego escandalizo, que significa caer en una trampa. Les mandé una imagen, ¿sí la tienen? Amén. Así como el ratoncito cae en la trampa. La palabra que dice Mateo 24 dice muchos tropezarán. Está hablando de los tiempos finales, de la generación de los tiempos finales. El original es escandalizo, y el significado de esa palabra es caer en una trampa, como la trampa de ese que se le pone el ratoncito. Es decir, que muchos cristianos en los tiempos finales van a seguir el deseo de su corazón, como ese quesito. Y ese perdón para los que le tienen fobia a los ratones, ya les pusimos aquí un ratón gigante. Pero ese ratón tiene un deseo, que es el quesito, pero hay una trampa. Y tal vez sabe que ese quesito puede ser su muerte. Y más o menos es a lo que se refiere en Mateo 24:10 cuando dice muchos tropezarán, muchos irán tras el quesito. Y ese ratón, cuando tome el quesito, ¿sabe qué le va a pasar? Tenía ahí una imagen de un ratón con las tripas de fuera, pero no la pongas.
¿Cuál es ese quesito para nosotros? Satanás va a poner un montón de quesitos ahí, esperando que la iglesia tropiece, caiga en la trampa, siga los deseos de su corazón, y al hacerlo quedarán atrapados. Al hacerlo quedan atrapados. Entonces, retomando 2 de Pedro 3:9, vayas a ponerlo nuevamente, Fede. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Está diciendo ahí: no caigas, no sigas, no vayas tras el quesito, no vayas tras los deseos de tu corazón, no queriendo que ninguno perezca, o no queriendo que ninguno escandalizo, que ninguno quede atrapado en la trampa. Es por eso que el Señor retiene su venida. El Señor ama a todo el mundo, sí. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de Él. Pero el Señor no retiene su venida por los inconversos, lo retiene por la iglesia, por amor a su iglesia, esperando que la iglesia madure. Y acompáñenme a 1 Tesalonicenses 5, regresemos, pero vámonos al versículo 23. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Es decir, somos seres en tres partes, y ahí las menciona: espíritu, alma y cuerpo. ¿Se ha guardado qué? Ahí dice: ¿se ha guardado cómo? Dígalo más fuerte. ¿Se ha guardado cómo? ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos hilando. El Señor retiene su venida por amor a la iglesia, como dice 2 Pedro 3:9. Porque también en Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán, muchos escandalizan, muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados. Pero aquí el apóstol Pablo, versículos después de que está hablando, ustedes son hijos del día, son hijos de la luz. Dice: el mismo Dios de paz los santifique por completo. Le está hablando a los hijos del día, a los hijos de la luz, a la iglesia, en todo vuestro ser. Y dice: no nada más en el espíritu, porque tal vez como cristianos somos muy buenos para las cosas espirituales, pero también dice en el alma, en tu voluntad, en tus deseos, en tus emociones, en las emociones, y también en el cuerpo, porque Satanás va a buscar atrapar tu espíritu, y si no lo puede hacer, va a buscar atrapar tu alma, y si no lo puede hacer, va a buscar atrapar tu cuerpo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, y dice: para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me va siguiendo con esta idea? Tiene que ver con la generación en los tiempos finales. El Señor retiene su venida por amor a la iglesia, para que despierte, para que madure, para que tenga un espíritu de sabiduría, de revelación, y seamos entendidos lo que dice en Mateo 24:10: muchos tropezarán, muchos irán tras los deseos de su corazón, pero dice: el Dios de paz os santifique por completo en vuestro espíritu, alma y cuerpo, y seamos guardados irreprensibles. Es decir, que la palabra irreprensible podríamos traducirla como inatrapable, que no se puede atrapar, que Él no puede atrapar tu alma, tus emociones, que Satanás no puede atrapar tu espíritu, no puede atrapar tu cuerpo. Y si lo ha hecho antes, Primera de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos
y hacernos libres de la maldición y de la esclavitud del pecado. Tal vez has estado atrapado en la mente, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo. Seguiste los deseos de tu corazón y Satanás atrapó tu cuerpo, tu integridad, tu santidad. Atrapó tu alma, tus emociones, atrapó tu espíritu. Y aquí dice, el Señor te está diciendo: hey, yo retengo mi venida, no tanto por amor a los inconversos, sino por amor a ti, a la iglesia, para que madure. En los tiempos finales Satanás hará muchos tropezar, especialmente los hijos de la luz. Los querrá pasar a ser hijos de la noche, hijos de las tinieblas. Pero el mismo Dios de paso santifique en todo nuestro ser. Y hoy vamos a orar para que Él santifique tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y seamos guardados irreprensibles, es decir, seamos inatrapables. Que no seamos como el ratoncito que ve el quesito y dice: oh, es que esa muchacha es tan linda, ¿no? Ese muchacho es irresistible. Y cuando menos lo pensaste, tu cuerpo quedó atrapado. Y no solamente tu cuerpo, tu alma, tus emociones en una relación. Estoy hablando de santidad e integridad sexual. Y todo tipo de pecado que Satanás con tanta fuerza va a buscar, sobre toda la generación de los tiempos finales, atrapar. Por eso Jesús dijo: muchos van a ser atrapados, pero no todos. Por eso yo ruego que seas guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me vas siguiendo? ¿Cómo me vuelvo irreprensible? Tenemos que volvernos inatrapables en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Y muchas veces las pruebas que Dios manda a nuestra vida son para ayudarnos a ser irreprensibles, inatrapables. Porque las pruebas son como podas que el Señor trae a nuestras vidas, y son para ayudarnos. Por eso Hechos capítulo 14 versículo 22. Hechos 14, 22 dice: confirmando, no me equivoqué. Ahorita les digo cuál es. Las pruebas en nuestra vida son como podas que nos ayudan a ser irreprensibles. Sí, segunda de Corintios 4:17. Desde el 16 dice: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que ¿cómo me vuelvo irreprensible? Muchas veces las pruebas que Dios trae a nuestra vida son para ayudarnos a no ser atrapados fácilmente. Tal vez el Señor ha traído una prueba en tus finanzas, en tu economía, y es parte de la poda que el Señor está trayendo, no permitiendo que tu alma sea atrapado tal vez por el dinero. La poda que Dios trae es para ayudarte a ser irreprensible. Aquí dice: las tribulaciones son momentáneas. Esta leve tribulación momentánea
Las tribulaciones son momentáneas, pero producen en nosotros mayor peso de gloria y nos ayudan a ser inatrapables, a ser irreprensibles. Porque si nos mantenemos conectados con Dios, Él nos va a guardar. Eso dice Judas 24 y 25, si me ayudas, Fede. No puse cuál. Sí. Sí. Judas 24 y 25 dice: pero este era el Judas bueno. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Pero me gusta como dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Si te mantienes conectado con Dios, si te mantienes conectado con esta casa, con tu iglesia, Él te va a guardar. Él te va a guardar. Efesios 1:15. Dicen: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahí en el versículo 17 el apóstol Pablo está diciendo: ruego al Padre que les dé un espíritu de sabiduría y revelación para comprender todo lo que después menciona. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Estamos por terminar. Somos hijos del día, hijos de la luz. No somos de la noche, no somos de las tinieblas, no somos de la oscuridad. Y el Señor retiene su venida por amor a nosotros. Él desea que seamos irreprensibles, para de esa forma aguardarle en su venida. Así que yo quiero hacer un llamado el día de hoy, antes de terminar. Creo que somos esa tercera generación, la de los tiempos finales, en la cual el Señor está esperando de nosotros que nos mantengamos irreprensibles, es decir, inatrapables en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Así que si hoy
El Señor te ha hablado y dices, yo no quiero ser un hijo de la noche, un hijo de las tinieblas. Yo no quiero que el Señor en su venida me sorprenda como un ladrón en la noche. Yo estaré en sobriedad espiritual, velando y esperando al amado, al novio. Y como dice las Escrituras, y así estaremos con Él para siempre. Porque cuando Él venga, lo primero que va a haber va a ser una boda, y estaremos con Él para siempre. Y Él nos tomará como su herencia. Nosotros somos la herencia de Cristo. ¿Qué novia es aquella que no anhela el día de su boda? ¿Es una novia que menosprecia al marido o simplemente no le ama? Pero una novia que ama y no puede esperar el día en el que... Yo me acuerdo cuando éramos novios, mi esposa y yo, apenas estaban empezando a surgir los celulares y no existía WhatsApp y eso. Habíamos comprado teníamos un plan donde los primeros 5 minutos hablabas gratis, y entonces colgábamos y otra vez volvíamos a llamar y poníamos el teléfono, nos quedamos dormidos juntos y decíamos, no puedo esperar el día de que ya no te vaya a dejar a casa, que ya no tenga que estar ahí pidiendo permiso a tu papá, sino que ya no me tenga que separar de ti, sino que te lleve conmigo a casa y estemos juntos. Y llegó ese día, hace 13 años, llegó ese día, ya no te tengo que dejar en casa, o si no solamente un ratito, pero regreso por ti. Y disfrutamos estos tiempos que podemos adorar al Señor y disfrutar de su presencia. Pero va a llegar un día donde dice la Biblia, y Él estará con ustedes para siempre. ¿Cuántos anhelamos conocer al que ha de venir? No con temor, no con miedo, sino podemos decir, Maranata, ven Jesús. Queremos estar contigo para siempre. Porque ese día seremos transformados. Nos darás un cuerpo nuevo, todas las cosas las harás nuevas. Pero hoy quisiera hacer un llamado. Esto no nada más es para jóvenes, sino para todos, adultos. Aquellos que con el corazón en la mano esta tarde podemos decir, Señor, yo soy un hijo de la luz. Quiero ser irreprensible. No quiero permitir, no quiero seguir los deseos de mi corazón que van a atrapar mi alma, mi mente, mi corazón. Quiero ser irreprensible para la venida de Jesús. Si ese es tu deseo, déjame orar contigo mientras adoramos al Señor. Y me mostró un río de aguas vivas,